Las burbujas del cava ascendían lentamente en las copas de cristal de Bohemia, diminutas esferas doradas que reflejaban la luz tenue de las velas aromáticas distribuidas por toda la suite presidencial. El aroma dulce de las flores de azahar, cuidadosamente seleccionadas para decorar cada rincón de aquella habitación con vistas al Mediterráneo, se mezclaba con el perfume caro que Nerea había elegido para esa noche, una fragancia de jazmín y sándalo que prometía sensualidad y nuevos comienzos. Barcelona dormía bajo una lluvia fina de otoño que dibujaba lágrimas plateadas en los ventanales del hotel. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas sobre el paseo marítimo, y el murmullo lejano de las olas rompiendo contra la playa de la Barceloneta componía una melodía que debería haber sido romántica. Debería. Nerea observó cómo Asier se levantaba de la mesa donde habían compartido su primera cena como esposos. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de un hombre que ejecuta una rutina ensayada 1000 veces. Tomó las llaves del Mercedes deportivo negro, que descansaban sobre la cómoda de caoba, se ajustó la corbata de seda italiana que ella misma había desanudado apenas 20 minutos antes y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. «Tengo una reunión importante», dijo él, su voz desprovista de cualquier emoción que pudiera confundirse con disculpa. Las palabras flotaron en el aire perfumado durante un instante eterno antes de estrellarse contra el pecho de Nerea como pequeñas dagas de hielo. «Es nuestra noche de bodas», susurró ella, odiando cómo su voz temblaba, cómo la esperanza que había logrado mantener viva durante los 3 meses de preparativos nupciales se desmoronaba con cada sílaba. Asier se detuvo con la mano en el pomo dorado de la puerta. Su perfil se recortaba contra la luz del pasillo, afilado y hermoso como una estatua de mármol. Por un momento, Nerea creyó ver algo suavizarse en su mandíbula tensa, una vacilación casi imperceptible en sus hombros. «Esto es un acuerdo comercial, Nerea, nada más». Y entonces, sin añadir otra palabra, desapareció. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación como el golpe de un juez dictando sentencia. Los neumáticos del Mercedes chirriaron contra el asfalto mojado segundos después, y Nerea se quedó sola, con el eco de sus propias ilusiones desvaneciéndose. Se miró en el espejo veneciano que ocupaba media pared del dormitorio. El vestido de novia, una obra maestra de encaje valenciano, bordado a mano que había pertenecido a su abuela materna y que su madre había modificado con lágrimas de emoción durante semanas enteras, ahora le parecía un disfraz grotesco. Los pequeños botones de perla que recorrían su espalda desde la nuca hasta el coxis brillaban bajo la luz de las velas como burlas silenciosas. Se había imaginado este momento de forma tan diferente, las manos de él deslizándose sobre la tela mientras desabotonaba cada perla con paciencia y deseo, sus labios recorriendo la piel que quedaba expuesta. Risas compartidas, torpezas dulces, el comienzo de una intimidad que iría construyéndose noche tras noche. Pero ahí estaba ella, a las 11 de la noche de su boda, desabotonándose el vestido sola. Sus dedos temblaban tanto que tardó casi 1 hora en completar la tarea. Cada botón liberado era una pequeña rendición. Cada centímetro de piel expuesta al aire vacío de la habitación era un recordatorio de su soledad. El acuerdo había parecido razonable 3 meses atrás, cuando su padre, Enric, la había llamado a su despacho en la trastienda de la tienda familiar del Barri Gothic. El negocio de antigüedades que había alimentado a 3 generaciones de su familia se ahogaba en deudas. Los bancos amenazaban con ejecutar la hipoteca del edificio donde también se encontraba su hogar. Su madre, Carmela, había vendido ya las pocas joyas que poseía. Sus 4 hermanos menores dependían de ese negocio para completar sus estudios. Y entonces,
apareció Asier Mendizábal, heredero del imperio inmobiliario que dominaba la costa mediterránea desde Sitges hasta Tarragona. 32 años, obscenamente rico, desesperadamente necesitado de una imagen de estabilidad para conquistar a un grupo de inversores conservadores que desconfiaban de su fama de playboy irresponsable. Un matrimonio de conveniencia, 3 años mínimo, una mesada generosa, todas las deudas de la familia saldadas. A cambio, Nerea solo tenía que interpretar el papel de esposa perfecta en los eventos sociales relevantes. Lo que nadie le había advertido era el precio real de aquel pacto. Nerea dejó caer el vestido al suelo alfombrado y caminó hacia el baño de mármol italiano. El agua caliente de la ducha se mezcló con sus lágrimas mientras se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Ella, que siempre había sido la mejor alumna de su clase en las escuelas públicas de Barcelona. Ella, que había rechazado becas en el extranjero para ayudar en el negocio familiar. Ella que jamás había aceptado limosnas ni favores de nadie. ¿En qué se había convertido? ¿En una mercancía intercambiada entre hombres de negocios? ¿En una decoración cara para el ego de un millonario despiadado? Se miró las manos bajo el chorro de agua. Las mismas manos que habían aprendido a restaurar muebles antiguos junto a su padre. Las mismas manos que habían acariciado las páginas de cientos de libros en las bibliotecas públicas de la ciudad. Las mismas manos que, hasta esa noche, habían logrado mantener su dignidad intacta pese a todas las dificultades. Algo se endureció dentro de ella mientras cerraba el grifo. Este matrimonio podía ser una farsa. Asier podía tratarla como un mueble más de su colección, pero nadie, absolutamente nadie, le arrebataría lo único que verdaderamente le pertenecía, su capacidad de levantarse. Aquella noche, envuelta en el albornoz del hotel, Nerea tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No sería la víctima patética de esta historia. No le daría a Asier Mendizábal la satisfacción de verla derrumbarse. Utilizaría cada recurso de aquel matrimonio vacío para construir algo propio, algo que nadie pudiera quitarle cuando todo terminara. Se acostó sola en la cama king size que olía a flores de azahar y promesas rotas. Pero por primera vez desde que había aceptado aquel acuerdo, durmió con una sensación extraña ocupando su pecho. Era determinación. Y la determinación, a diferencia del amor, no necesita ser correspondida para florecer. La mansión de Pedralbes se alzaba imponente entre jardines perfectamente cuidados, un palacete modernista de principios del siglo XX que los Mendizábal habían adquirido cuando el dinero de la construcción comenzó a fluir como un río sin fin. Sus paredes de piedra clara guardaban secretos de generaciones enteras y sus ventanales emplomados filtraban la luz del sol barcelonés, creando arcoíris diminutos sobre los suelos de mosaico hidráulico. Nerea aprendió rápidamente que las casas grandes pueden ser las más solitarias. Las primeras semanas transcurrieron en una rutina de silencios. Se despertaba sola en la habitación que le habían asignado, una estancia decorada en tonos crema y dorado que nunca lograba sentir como propia. El servicio doméstico, compuesto por Pilar, una cocinera catalana de 60 años con manos mágicas para el pa amb tomàquet, y Andreu, un mayordomo discreto que parecía materializarse de la nada cada vez que algo se necesitaba, la trataban con una mezcla de respeto y lástima que ella fingía no notar. Cada mañana Nerea bajaba a la terraza que daba al jardín trasero. Las bugambillas de un púrpura intenso trepaban por las columnas de piedra y el aroma de los jazmines nocturnos aún persistía en el aire fresco del amanecer. Se sentaba en la misma silla de hierro forjado, envolvía sus manos alrededor de la taza de café con leche que Pilar preparaba exactamente a su gusto, y observaba cómo el rocío matinal transformaba los pétalos de las flores
en pequeñas joyas translúcidas. Aquellos momentos de soledad se convirtieron en su refugio. Asier aparecía tarde cuando aparecía, cuando a veces escuchaba el motor del Mercedes entrando en el garaje pasadas las 3 de la madrugada. Otras noches simplemente no regresaba. Cuando coincidían en la casa, las conversaciones se limitaban a frases funcionales dichas en el castellano formal que ambos utilizaban como escudo. «Buenos días. Buenos días. ¿Café? No, gracias». Y el silencio volvía a instalarse entre ellos como un huésped indeseado que nadie se atrevía a expulsar. Lo peor no era la indiferencia de Asier, descubrió Nerea. Lo peor era el perfume. Cada vez que él pasaba cerca, un rastro de fragancias ajenas quedaba flotando en el aire. Notas de vainilla y ámbar que no pertenecían a ningún producto que ella hubiera visto en el baño principal. Aromas femeninos mezclados con el whisky escocés caro que él favorecía. Nerea no era ingenua, sabía exactamente lo que aquellos perfumes significaban, y aunque su matrimonio era una farsa y no tenía derecho a sentirse traicionada, algo se retorcía dolorosamente en su estómago cada vez que aquellos aromas invadían su espacio. Una tarde de octubre, mientras organizaba los pocos libros que había traído de su antigua casa, encontró un álbum de fotos de la familia Mendizábal. Las imágenes mostraban a un Asier adolescente, delgado y con ojos que aún conservaban algo de luz. Junto a él, una mujer elegante de cabello oscuro sonreía a la cámara con la misma estructura facial que él. Su madre, dedujo Nerea. En ninguna de las fotos aparecía un padre. Preguntó a Pilar sobre ello mientras la ayudaba a preparar la cena, algo que había insistido en hacer para mantenerse ocupada. La señora Mendizábal murió cuando el joven Asier tenía 15 años, explicó Pilar, sus manos expertas cortando cebollas en juliana perfecta. Cáncer. Fue muy rápido, el señor padre. Bueno, él nunca superó la pérdida. Se volcó en los negocios. Dejó al chico prácticamente solo con las institutrices. ¿Y ahora? ¿Dónde está el padre? Pilar negó con la cabeza, sus ojos humedeciéndose levemente. En Mallorca. Rehizo su vida con otra mujer. Tiene otros hijos. No hablan desde hace años. Bajó la voz como si compartiera un secreto prohibido. El joven Asier trabaja día y noche para demostrarle algo a ese hombre. Aunque su padre nunca lo verá, nunca lo reconocerá. Es muy triste. Nerea guardó silencio, procesando aquella información. No excusaba el comportamiento de Asier, pero añadía capas a un hombre que ella había catalogado simplemente como frío y despiadado. El dolor, reflexionó mientras picaba pimientos rojos, tiene muchas formas de manifestarse. Algunas personas lloran. Otras construyen muros tan altos que olvidan cómo salir de ellos. La primera prueba real llegó 3 semanas después de la boda, en forma de una mujer llamada Valeria. Era sábado por la noche. Asier había anunciado, con su habitual tono de quien informa sobre el clima, que tendría invitados para cenar. Nerea se vistió con uno de los vestidos elegantes que habían aparecido mágicamente en su armario, parte del ajuar que él había financiado, y bajó al comedor dispuesta a interpretar su papel de esposa. Valeria irrumpió en la mansión como una tormenta de perfume caro y risas estridentes. Sus cabellos rubio platino caían en ondas perfectas sobre sus hombros descubiertos, y sus uñas, pintadas de un rojo sangre impecable, brillaban cada vez que gesticulaba, lo cual hacía constantemente. Era, sin duda, hermosa de una manera agresiva que exigía ser notada. «Asier, cariño», exclamó besándolo en ambas mejillas, con una familiaridad que hizo que algo se tensara en el estómago de Nerea. «Siglos sin verte. ¿Dónde te has escondido?» Y entonces sus ojos se posaron en Nerea, evaluándola de arriba a abajo con la frialdad de quien examina un mueble de segunda mano.
Ah, tú debes ser la esposa. La forma en que pronunció la palabra esposa, cargada de ironía y desprecio, fue la primera herida de la noche. Durante la cena, que transcurrió en el comedor formal bajo la araña de cristal de Murano, Valeria monopolizó la conversación con anécdotas de viajes a Ibiza, fiestas en yates privados y nombres de personas importantes que Nerea no conocía ni le interesaba conocer. Asier sentía ocasionalmente, más relajado de lo que Nerea lo había visto nunca en su presencia. Fue cuando Pilar sirvió el segundo plato, un bacalao a la llauna exquisitamente preparado, que Valeria decidió revelar sus verdaderas intenciones. «Oye, cielo», dijo, dirigiéndose a Nerea con una sonrisa venenosa, «¿podrías traernos más vino? Este priorat está delicioso y se ha acabado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilar, que estaba retirando platos, se quedó paralizada. Andreu, cerca de la puerta, contuvo visiblemente la respiración. Nerea sintió como el calor subía por su cuello. La humillación pugnaba por convertirse en rabia, pero años de contener emociones para no añadir preocupaciones a su familia la habían entrenado bien. Miró a Asier, esperando. Una palabra, un gesto, algo que indicara que no permitiría que trataran así a la mujer que, aunque solo fuera en el papel, llevaba su apellido. Asier apartó la mirada y dio un sorbo a su copa casi vacía. El silencio fue su respuesta. Nerea se levantó con una calma que no sentía. Caminó hasta el aparador donde descansaban las botellas de reserva y sirvió el vino en la copa de Valeria sin derramar una gota. Sus manos no temblaron. Su voz no se quebró cuando dijo: «Aquí tienes. Espero que esté a la temperatura adecuada». Pero dentro de ella, algo se fracturó definitivamente. La última esperanza ingenua de que aquel matrimonio pudiera transformarse en algo diferente se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. Esa noche, después de que Valeria se marchara dejando un rastro de perfume y risas huecas, Nerea se encerró en su habitación y permitió que las lágrimas corrieran libremente por primera vez desde la noche de bodas. No lloraba por Asier, lloraba por ella misma, por la joven que había aceptado aquel pacto, creyendo que podría mantener intacta su dignidad. Lloraba por los sueños tontos que ni siquiera sabía que había albergado hasta que se rompieron, pero cuando el llanto se agotó, quedó algo más, una claridad fría y liberadora. Ya no esperaría nada de aquel hombre, ya no buscaría su aprobación ni su protección. Estaba completamente sola en aquella mansión llena de fantasmas, y era hora de actuar en consecuencia. El otoño avanzaba sobre Barcelona tiñendo los plátanos de las Ramblas de tonos cobrizos y dorados. El aire se había vuelto fresco, cargado del aroma a castañas asadas que los vendedores ambulantes preparaban en sus carros humeantes, y Nerea había encontrado una rutina que le permitía sobrevivir los días en aquella mansión que no era su hogar. 3 meses después de la boda, su madre Carmela anunció que vendría a visitarla. Nerea pasó la semana anterior preparándose emocionalmente para ese encuentro. Sabía que no podría fingir felicidad convincentemente ante la mujer que la había criado, que conocía cada uno de sus gestos, cada matiz de su voz. Carmela había desarrollado, a lo largo de años de criar 5 hijos prácticamente sola, después de que su marido los abandonara, un sexto sentido para detectar el sufrimiento de sus hijos, aunque éstos lo disfrazaran de sonrisas. El día señalado, un sábado luminoso de noviembre, Nerea esperó a su madre en la puerta principal de la mansión. Cuando el taxi se detuvo frente a las verjas de hierro forjado, su corazón comenzó a latir con una mezcla de anhelo y temor. Carmela descendió del vehículo con la dignidad que siempre la había caracterizado. Era una mujer menuda, de cabello entrecano recogido en un moño bajo,
con manos trabajadas que conocían el peso del sacrificio. Sus ojos, del mismo tono castaño oscuro que los de Nerea, brillaron con una emoción contenida cuando vio a su hija. «Mi niña», susurró abrazándola con una fuerza que desmentía su constitución frágil. Nerea aspiró el aroma familiar a lavanda y jabón de Marsella que siempre había asociado con su madre, y por un momento se permitió sentirse segura. El recorrido por la mansión fue incómodo. Carmela observaba cada detalle con expresión indescifrable. Los techos altos con molduras doradas, los cuadros de maestros flamencos en las paredes, los muebles antiguos que valían más que todo lo que su familia había poseído jamás. Nerea interpretó su silencio como juicio, aunque no estaba segura de qué tipo. «Es muy grande», comentó Carmela finalmente cuando llegaron al jardín trasero. «Muy grande para 2 personas». «Sí», respondió Nerea sin saber qué más añadir. Pilar las atendió con la amabilidad solícita que la caracterizaba, sirviendo café con leche espumoso y una bandeja de ensaimadas recién llegadas de una pastelería mallorquina que Asier frecuentaba. Nerea notó cómo su madre intercambiaba una mirada cómplice con la cocinera, un reconocimiento silencioso entre mujeres que habían aprendido a leer verdades en los silencios. Fue en la cocina donde ocurrió la conversación que cambiaría todo. Nerea había insistido en preparar una tortilla española para el almuerzo, necesitando hacer algo con las manos, algo que la conectara con la vida que había dejado atrás. El aroma de las cebollas caramelizándose lentamente en aceite de oliva llenaba el espacio, mezclándose con el perfume de las hierbas frescas del huerto que Pilar cultivaba en el patio interior. Carmela la observaba desde un taburete junto a la isla de mármol, sus manos cruzadas sobre el regazo, los ojos siguiendo cada movimiento de su hija. «¿Él te trata bien?», preguntó sin preámbulos con la franqueza que siempre había caracterizado sus conversaciones. Nerea removió las patatas en la sartén, evitando la mirada de su madre. «No me trata mal». «Eso no es lo que pregunté». El silencio se extendió entre ellas, puntuado solo por el chisporroteo del aceite y el canto lejano de un mirlo en el jardín. «Apenas nos vemos», admitió finalmente Nerea. «Él tiene sus asuntos. Yo tengo». Se detuvo, incapaz de completar la frase. ¿Qué tenía ella? Habitaciones vacías, días idénticos que se fundían unos con otros. Carmela se levantó del taburete y caminó hacia su hija. Con suavidad, tomó la espátula de sus manos y la dejó sobre la encimera. Luego, sostuvo las manos de Nerea entre las suyas, esas manos trabajadas que habían limpiado casas ajenas, remendado ropa hasta el amanecer, sostenido a 5 hijos a flote cuando el mundo parecía hundirse. «Mírame, hija». Nerea obedeció, y las lágrimas que había estado conteniendo durante meses amenazaron con desbordarse. «Yo nunca te pedí que hicieras esto», dijo Carmela, su voz firme pero cargada de emoción. «Nunca. Tu padre y yo aceptamos la ayuda porque tú insististe, porque nos dijiste que era lo que querías. Pero yo te conozco, mi niña. Te conozco desde antes de que nacieras, cuando te movías dentro de mí como si el mundo fuera demasiado pequeño para contenerte». «Mamá, déjame terminar». Carmela apretó sus manos con más fuerza. «Dignidad no significa aceptar migallas. No significa quedarse en un lugar donde tu luz se apaga poco a poco. No significa sacrificar tu alma para que otros vivan cómodos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nerea, silenciosas y calientes. «El negocio está salvado. Tus hermanos terminaron el instituto. Ya cumpliste con lo que creías que era tu deber. Ahora pregúntate, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesita tu corazón para latir de verdad?» Nerea no tenía respuesta. Había pasado tantos meses en modo supervivencia,
tan concentrada en no derrumbarse, que había olvidado preguntarse hacia dónde quería ir. «No sé, mamá, no sé quién soy fuera de esto». Carmela sonrió entonces, una sonrisa pequeña pero luminosa que transformó su rostro cansado. «Entonces, es hora de que lo averigües. Tienes recursos que nunca antes tuviste. Úsalos, no para escapar, sino para construir, no para huir de quién eres, sino para descubrir quién puedes llegar a ser». Almorzaron juntas en la terraza, bajo el sol tibio de noviembre, hablando de los hermanos de Nerea, de los cambios en el barrio, de las pequeñas victorias cotidianas que componían la vida de su familia. Pero las palabras de Carmela habían plantado una semilla que Nerea sentía germinar en su interior. Esa noche, después de acompañar a su madre al taxi que la llevaría de vuelta al Barri Gothic, Nerea se sentó frente al ordenador portátil que había traído de su antigua vida y comenzó a buscar. Universitat de Barcelona, programas de administración de empresas, cursos nocturnos, becas disponibles. Sus dedos volaban sobre el teclado y con cada clic, con cada página que abría, algo despertaba en su pecho. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero por primera vez en meses estaba buscando algo. El campus de la Universitat de Barcelona en la diagonal se extendía como un pequeño universo de posibilidades bajo el cielo invernal de enero. Los edificios modernos de cristal y acero reflejaban la luz pálida del sol de invierno, y los estudiantes transitaban por los pasillos con carpetas bajo el brazo y sueños en los ojos. Nerea se sintió completamente fuera de lugar el primer día. A sus 26 años, era mayor que la mayoría de sus compañeros de clase. Su ropa, aunque elegante, desentonaba con los vaqueros gastados y las sudaderas universitarias que parecían ser el uniforme no oficial del campus. Y cuando la profesora pidió que se presentaran, tuvo que inventar una versión edulcorada de su situación. Estudiante madura, interesada en la gestión empresarial, sin mencionar mansiones en Pedralbes ni matrimonios de conveniencia. Pero algo extraordinario sucedió durante aquella primera clase de introducción a la gestión. La profesora, una mujer de mediana edad con gafas de pasta y una energía contagiosa, comenzó a hablar sobre emprendimiento y resiliencia empresarial. Mencionó casos de personas que habían comenzado con nada y construido imperios. Habló de creatividad, de identificar necesidades en el mercado, de convertir la pasión en modelo de negocio sostenible. Y Nerea, sentada en la tercera fila de aquel auditorio, sintió cómo su cerebro se encendía por primera vez en meses. Las semanas siguientes fueron una revelación. Se sumergió en los estudios con la misma intensidad que había puesto en todo lo que le importaba. Llegaba temprano a las clases, se quedaba hasta tarde en la biblioteca consultando bibliografía adicional, formaba grupos de estudio con compañeros que pronto aprendieron a respetar su mente afilada y su capacidad de análisis. Sus profesores comenzaron a notarla. En una clase de marketing estratégico, su presentación sobre la revitalización de negocios tradicionales en el Barri Gothic recibió la máxima calificación y una invitación del profesor para discutir sus ideas con más profundidad. «Tienes instinto», le dijo el profesor Martínez, un hombre canoso con décadas de experiencia en consultoría empresarial. Y más importante aún, tienes hambre. La mayoría de mis estudiantes quieren títulos, tú quieres conocimiento. Es una diferencia fundamental. La transformación no pasó desapercibida en la mansión de Pedralbes. Pilar, que había observado a Nerea marchitarse durante meses, comenzó a preparar termos de café especial para sus largas noches de estudio. Andreu, con su discreción habitual, se aseguraba de que hubiera siempre fruta fresca y bocadillos disponibles para cuando ella llegaba tarde y hambrienta. Incluso Asier notó el cambio, aunque a su manera. Una noche de febrero,
Coincidieron en la cocina pasada la medianoche. Ella estaba preparándose un té mientras repasaba mentalmente un caso de estudio para el examen del día siguiente. Él acababa de llegar de uno de sus interminables eventos sociales, todavía vestido con traje oscuro y oliendo a whisky caro. «Pilar dice que estás estudiando», comentó él, sirviéndose un vaso de agua. Era probablemente la frase más larga que le había dirigido en semanas. «Administración de empresas», respondió Nerea sin apartar la vista de sus apuntes. «En la UB». «¿Para qué?». La pregunta no era hostil, solo genuinamente desconcertada, como si no pudiera comprender por qué alguien con acceso a su cuenta bancaria querría pasar noches estudiando en lugar de disfrutando del dinero. Nerea levantó la mirada y la sostuvo durante un largo momento. Había algo diferente en ella ahora, una seguridad que no estaba allí antes, porque algún día este matrimonio terminará, dijo con calma. Y cuando eso ocurra, quiero tener algo que sea mío, algo que nadie pueda quitarme. Asier parpadeó, claramente sorprendido por la franqueza de la respuesta. Abrió la boca como para decir algo, pero pareció pensarlo mejor. Asintió brevemente y se marchó dejando a Nerea sola con su té y sus apuntes. Pero ella había visto algo en sus ojos durante ese breve intercambio. Algo que se parecía, si era posible, al respeto. Fue en la universidad donde conoció a Oriol. Tenía 53 años, barba entrecana perfectamente recortada y una colección de historias de fracasos empresariales que contaba con la naturalidad de quien ha aprendido a reírse de sus cicatrices. Había fundado y perdido 3 negocios antes de los 40. Había vivido la quiebra más humillante imaginable y ahora dirigía una consultora exitosa que ayudaba a jóvenes emprendedores a evitar los errores que él había cometido. Se conocieron en un seminario opcional sobre recuperación empresarial. Nerea había asistido porque el tema le resonaba profundamente. Él era el ponente invitado. «El fracaso no es el final», decía Oriol desde el estrado, sus ojos brillando con la intensidad de quien habla desde la experiencia. «El fracaso es información. Es el mercado diciéndote lo que no funciona para que puedas encontrar lo que sí». Después de la charla, Nerea se acercó a hacerle una pregunta sobre la reinvención de negocios familiares tradicionales. La conversación, que comenzó durando 5 minutos, se extendió hasta que el personal de limpieza comenzó a pasar la mopa por el auditorio. «Tienes ideas interesantes», le dijo Oriol mientras recogían sus cosas. «Pero más importante, tienes rabia. La rabia, bien canalizada, es el mejor combustible para un emprendedor». «¿Rabia? Contra algo, contra alguien, contra ti misma quizás. No importa hacia dónde esté dirigida. Lo que importa es que la uses». Comenzaron a reunirse regularmente para tomar café en el campus. Oriol se convirtió en algo que Nerea no sabía que necesitaba: un mentor. Alguien que la escuchaba sin juzgar, que cuestionaba sus ideas para fortalecerlas, que veía potencial donde ella solo veía dudas. Fue él quien, una tarde de marzo, mientras compartían tapas en un bar cerca de la Plaza Universitat, lanzó la propuesta que lo cambiaría todo. «Voy a abrir un café en Gracia», dijo, mordisqueando una aceituna. «Diferente a lo que hay, artesanal, con carácter, enfocado en la experiencia más que en el producto. Necesito una socia». Nerea se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de su boca. «Socia, tú tienes el instinto, la energía y francamente el hambre de demostrar algo. Yo tengo la experiencia, los contactos y el capital inicial. Es una combinación interesante. No tengo dinero para invertir. Tienes ahorros de esa generosa mesada que recibes, ¿no? He visto tu análisis financiero de clase. Sabes exactamente cuánto tienes y cómo administrarlo». Nerea sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Aquello era una locura,
Un riesgo enorme. Todo lo que había aprendido en clase sobre prudencia financiera y planificación a largo plazo le gritaba que dijera no. Pero otra voz, más profunda y más verdadera, susurraba algo diferente. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, y la sonrisa de Oriol le confirmó que había tomado la decisión correcta. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad frenética que dejó poco espacio para pensar en la mansión vacía que esperaba cada noche. El local que Oriol había encontrado estaba en una calle secundaria del barrio de Gracia, un espacio estrecho y profundo que había albergado sucesivamente una carnicería, una tienda de antigüedades y un estudio de tatuajes. Las paredes estaban cubiertas de capas de pintura descascarada. El suelo de baldosas hidráulicas originales estaba agrietado en varios lugares y el sistema eléctrico necesitaba una renovación completa. Nerea se enamoró instantáneamente. «Tiene carácter», dijo recorriendo el espacio con los ojos brillantes mientras la luz de la tarde se filtraba por los ventanales polvorientos. «Tiene historia. Tiene problemas estructurales y un presupuesto de reforma que se nos va a ir de las manos», corrigió Oriol, aunque sonreía. Se lanzaron a trabajar con una intensidad que bordeaba la obsesión. Nerea descubrió habilidades que no sabía que poseía, una capacidad casi innata para visualizar espacios, un ojo para los detalles estéticos que complementaba perfectamente la visión más práctica de Oriol, una determinación férrea que la mantenía despierta hasta las 3 de la madrugada, investigando proveedores y negociando precios. El concepto del café tomó forma lentamente a través de conversaciones interminables y bocetos garabateados en servilletas de papel. Querían crear un espacio que honrara la tradición mediterránea mientras abrazaba la modernidad. Querían que cada cliente sintiera que entraba en un refugio, un paréntesis en el caos de la vida urbana. Nerea se encargó del diseño interior. Eligió azulejos modernistas de fabricación artesanal para el mostrador, plantas colgantes que transformaban el techo en un jardín suspendido, lámparas de hierro forjado que proyectaban sombras intrincadas sobre las paredes de color terracota. Cada elemento contaba una historia, cada rincón invitaba a quedarse. Oriol, con sus décadas de experiencia y su red de contactos, se ocupó de la parte operativa. Negoció con proveedores de café colombiano de comercio justo, contrató a un pastelero joven pero brillante para elaborar las ensaimadas y magdalenas que servirían, diseñó los sistemas de gestión que mantendrían el negocio organizado. Pero fue en la cocina del café, todavía sin estrenar, donde Nerea tomó la decisión que definiría el rumbo de su historia. Era una noche de mayo, pasadas las 11. Ella y Oriol habían pasado horas probando diferentes mezclas de café, ajustando proporciones, buscando el equilibrio perfecto entre acidez y cuerpo. El aroma a granos recién molidos impregnaba el aire, y la luz de una única bombilla colgante creaba un ambiente íntimo en aquel espacio que pronto estaría lleno de clientes. «¿Qué harás cuando todo esto funcione?», preguntó Oriol, limpiando la máquina de espresso con movimientos expertos. «¿A qué te refieres?». «Tu vida, tu matrimonio, todo eso que nunca mencionas, pero que claramente existe». Nerea suspiró, apoyándose contra la encimera de acero inoxidable. Oriol era la única persona fuera de su familia que conocía la verdad sobre su situación y aún así rara vez hablaban de ello. «No lo sé», admitió. «Este proyecto me ha mantenido tan ocupada que casi he logrado olvidar que existe otra vida esperándome». «Pero existe». «Existe». Oriol dejó el trapo sobre el mostrador y la miró con esa expresión seria que reservaba para los momentos importantes. «He visto a muchas personas refugiarse en el trabajo para huir de sus problemas personales. Funciona temporalmente,
pero eventualmente todo colapsa. El café va a consumir mucho de ti, Nerea. Si tu situación en casa te está drenando, necesitas resolverlo de una forma u otra. ¿Resolverlo cómo? Eso solo puedes decidirlo tú. Pero lo que no puedes hacer es quedarte en el limbo indefinidamente. El limbo es donde los sueños van a morir. Aquella noche, mientras el taxi la llevaba de vuelta a Pedralbes, a través de las calles iluminadas de la ciudad dormida, Nerea pensó en las palabras de su socio. Pensó en los meses que había pasado como un fantasma en la mansión de Acier. Pensó en el peso del silencio, en el dolor sordo de la indiferencia, en cómo había aprendido a construir muros alrededor de su corazón para protegerse, y tomó una decisión. Al día siguiente, durante el desayuno que compartía con nadie en la terraza soleada, redactó mentalmente las palabras que diría. Cuando Acier apareció excepcionalmente temprano, todavía en bata y con el pelo húmedo de la ducha, ella habló antes de perder el valor. «Quiero alquilar un apartamento en Gracia». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Cerca del café que estoy abriendo con mi socio. Facilitará mucho la logística de los primeros meses». Acier, que estaba sirviendo café de la prensa francesa que Pilar había preparado, se detuvo a medio movimiento. Su expresión era indescifrable. «¿Mudarte? No estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Nuestro acuerdo no especifica que deba vivir bajo el mismo techo que tú permanentemente. Solo requiere que mantengamos la apariencia de matrimonio en eventos públicos». El silencio que siguió fue diferente a los silencios habituales entre ellos. Este estaba cargado de algo eléctrico, una tensión que Nerea no lograba identificar. «No puedes», dijo él finalmente, su voz más áspera de lo normal. «¿Perdona?» «He dicho que no puedes». Dejó la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Los inversores con los que estoy negociando quieren conocer a mi esposa. Hay eventos importantes en las próximas semanas. Tu ausencia sería inconveniente. Entonces asistiré a los eventos, pero no tengo por qué vivir aquí para eso». Acier la miró entonces, realmente la miró, como si la viera por primera vez. Había algo en sus ojos que Nerea no reconocía. ¿Sorpresa? ¿Irritación? ¿Algo más profundo? «¿Por qué?», preguntó, y su voz sonó casi vulnerable. «Porque merezco una vida propia. Porque este matrimonio es una farsa que ambos sabemos terminará en cuanto deje de ser conveniente para ti. Porque estoy cansada de existir en los márgenes de tu mundo, Acier. Quiero construir el mío». Él no respondió. Se quedó mirándola durante un largo momento, y Nerea habría jurado que vio algo quebrarse detrás de esa fachada de indiferencia cultivada. Pero cuando habló, su voz había recuperado la frialdad habitual. «Haz lo que quieras, siempre y cuando cumplas con tu parte del acuerdo». Se marchó sin terminar su café, y Nerea se quedó sola en la terraza, con el corazón latiendo furiosamente, y la extraña sensación de haber ganado una batalla cuyas consecuencias todavía no comprendía. La inauguración de Arrels, raíces, en catalán, llegó una tarde dorada de junio, cuando el sol mediterráneo bañaba las calles de Gracia, con esa luz mágica que hace que todo parezca pintado en tonos de miel. Nerea había pasado la noche anterior sin dormir, repasando obsesivamente cada detalle. Las plantas estaban perfectamente podadas, las tazas alineadas con precisión milimétrica, el aroma del café recién tostado saturaba el aire con su promesa de excelencia. Oriol había contratado a un pequeño grupo de músicos locales que interpretaban flamenco fusión en un rincón, sus guitarras tejiendo melodías que hablaban de tradición y renovación. A las 5 de la tarde, las puertas de madera rústica se abrieron al público. La primera hora fue terrorífica. Un puñado de curiosos entraron.
Miraron alrededor con expresiones evaluadoras y se marcharon sin comprar nada. Nerea sintió cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Todas las proyecciones optimistas, todos los planes cuidadosamente elaborados, amenazaban con desmoronarse ante la realidad de un local vacío. Pero entonces, algo cambió. Fue un grupo de estudiantes de la cercana Escola Massana los primeros en quedarse. Pidieron cafés con leche de avena, se instalaron en los sofás de terciopelo verde que Nerea había rescatado de un mercadillo de antigüedades y comenzaron a tomar fotografías de cada rincón del local. Para cuando terminaron sus bebidas, habían publicado más de 20 historias en sus redes sociales. El boca a boca, ese fenómeno mágico que ningún presupuesto de marketing puede comprar, comenzó a funcionar. Para las 8 de la noche había cola en la puerta. Los vecinos del barrio, atraídos por la curiosidad de ver qué había reemplazado al antiguo estudio de tatuajes, descubrieron un espacio que parecía diseñado específicamente para ellos. Parejas jóvenes se acurrucaban en las mesas junto al ventanal. Ancianos del barrio encontraban un rincón familiar donde el café sabía como el de sus memorias. Freelancers descubrían un refugio con wifi potente y enchufes abundantes. Familias con niños apreciaban el pequeño rincón de lectura infantil que Nerea había insistido en incluir. Ella trabajó esa noche hasta que le dolieron los pies y la sonrisa se había convertido en parte permanente de su rostro. Sirvió cafés, explicó el origen de cada mezcla, recomendó ensaimadas, recogió platos, limpió mesas. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. A las 11 de la noche, cuando el último cliente se marchó y las sillas fueron volteadas sobre las mesas para la limpieza, Oriol descorchó una botella de cava que había escondido en el refrigerador. «Por Arrels», brindó, sus ojos brillando con orgullo. «Por las raíces que nos anclan y las alas que nos permiten volar. Por nosotros», añadió Nerea, chocando su copa contra la de él. «Por no rendirnos». Lo que ninguno de los dos podía saber era que a 2 manzanas de distancia, detenido en su Mercedes negro en una esquina discreta, Asier Mendizábal había observado la cola frente al café durante casi 2 horas. Las semanas siguientes consolidaron el éxito inicial. Arrels se convirtió rápidamente en uno de esos secretos a voces que los habitantes de Gracia compartían con orgullo selectivo. Los periódicos locales enviaron críticos gastronómicos que alabaron la calidad del café y la atmósfera única. Un popular blog de estilo de vida publicó un reportaje fotográfico que fue compartido miles de veces. Nerea dividía sus días entre el café, las clases que aún mantenía en la universidad y el apartamento de 2 habitaciones que había alquilado en una calle arbolada cerca de la Plaza del Sol. El espacio era modesto, comparado con la mansión de Pedralbes, suelos de parquet antiguo que crujían al caminar, una cocina diminuta donde apenas cabía una persona, una terraza minúscula donde solo entraba una silla. Era perfecto. Por primera vez, vivía en un lugar que había elegido ella. Se despertaba con el sonido de los pájaros en los árboles de la calle, no con el silencio opresivo de habitaciones vacías. Cocinaba cenas sencillas para ella misma, ponía la música que le gustaba a volumen alto, dejaba los libros apilados en el suelo sin que nadie los ordenara. Pero la libertad vino con un precio inesperado, el tiempo para pensar. En la mansión, la presencia constante del servicio, los rituales impuestos de una casa grande, la necesidad de mantener apariencias, habían funcionado como una distracción constante. En su pequeño apartamento, en las noches silenciosas después de cerrar el café, los pensamientos que había estado evitando comenzaron a emerger. Pensaba en Asier, más de lo que quería admitir. No con amor, se decía a sí misma. No con añoranza. Era más bien curiosidad por comprender a ese hombre
que la había humillado, y luego la había dejado ir sin luchar. Se preguntaba por sus noches, por esas reuniones interminables que lo mantenían alejado, por el vacío que ella intuía detrás de su máscara de indiferencia. A veces, tarde en la noche, recordaba pequeños momentos que había archivado sin examinar. La forma en que él la había mirado cuando anunció que estudiaría, el temblor casi imperceptible en su voz cuando le dijo que no podía irse. Cómo en las raras ocasiones que habían compartido espacio, él parecía siempre consciente de exactamente dónde estaba ella en la habitación. Pero entonces recordaba la noche de bodas, el clic de la puerta cerrándose, el sonido de los neumáticos alejándose, y la rabia volvía a fluir, borrando cualquier otro sentimiento. El café seguía floreciendo. Un mes después de la apertura, la facturación superaba las proyecciones más optimistas. Oriol comenzó a hablar de expansión, de un segundo local, quizás cerca de la Sagrada Familia, donde el flujo de turistas garantizaba clientela constante. «Pero no quiero que pierda su alma», insistía Nerea durante sus reuniones de planificación. «Lo que hace especial a Arrels es que es único. Si lo replicamos sin cuidado, se convertirá en otra cadena genérica. Esa es exactamente la razón por la que necesito que lideres la expansión», respondía Oriol. «Tú entiendes la esencia. Yo entiendo los números. Juntos podemos hacerlo bien». Las conversaciones sobre el futuro se convirtieron en una constante. Almuerzos de trabajo en la terraza del café, compartiendo tapas y sueños mientras el sol de verano calentaba las piedras de gracia. Nerea comenzó a creer, verdaderamente creer, que estaba construyendo algo que perduraría. Fue durante uno de esos almuerzos cuando Asier apareció. No avisó, no llamó. Simplemente empujó la puerta del café a las 2 de la tarde de un martes, acompañado de 2 hombres trajeados que hablaban inglés con acento británico. Nerea lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba detrás del mostrador, preparando un cortado para un cliente habitual, cuando su silueta familiar cruzó el umbral. Su corazón dio un vuelco traicionero. Llevaba semanas sin verlo. Los eventos sociales a los que había prometido asistir no se habían materializado, o quizás él había dejado de invitarla. El contacto entre ellos se había reducido a transferencias bancarias automáticas y algún mensaje ocasional sobre cuestiones logísticas. Pero allí estaba, llenando el espacio del café con su presencia imponente, mirando alrededor con una expresión que Nerea no lograba descifrar. Sus ojos recorrieron las plantas colgantes, los azulejos artesanales, las lámparas de hierro forjado, y entonces la encontraron a ella. Algo cruzó su rostro, algo rápido y complejo que desapareció antes de que Nerea pudiera analizarlo. «Buenas tardes», dijo él, acercándose al mostrador con sus acompañantes británicos. «Nos han recomendado este lugar para una reunión informal». Su voz era la misma de siempre, educada, distante, sin fisuras. Pero sus ojos contaban otra historia. Permanecían fijos en ella con una intensidad que Nerea nunca había visto antes. «Por supuesto», respondió ella, logrando que su voz sonara profesional. «¿Mesa para 3?» Mientras los guiaba hacia una mesa junto al ventanal, fue consciente de cada paso que daba, de cómo la luz del sol jugaba con los mechones de cabello que se habían escapado de su moño descuidado, de las manchas de café en su delantal que no había tenido tiempo de limpiar. No era la esposa elegante que él estaba acostumbrado a ver en los eventos sociales. Era simplemente Nerea, la dueña de una cafetería en Gracia, con las manos marcadas por el trabajo y una sonrisa que nacía del orgullo por lo que había construido. Y por alguna razón que no comprendía del todo, eso le parecía más valioso que cualquier vestido de diseñador. Sirvió sus cafés con eficiencia profesional, intercambiando solo las palabras necesarias, pero cuando se alejaba de la mesa, escuchó a uno de los británicos comentar:
Charming place. Your wife has excellent taste, Acier. Y la respuesta de él dicha en voz baja pero perfectamente audible. Sí, la tiene. Los días posteriores a la visita de Acier al café fueron extraños para Nerea. No podía explicar exactamente qué había cambiado, pero algo en la atmósfera entre ellos se había alterado. Él comenzó a aparecer en Arrels con regularidad, siempre con excusas plausibles. Reuniones de negocios que requerían un ambiente discreto, pausas entre citas en la zona, simple conveniencia geográfica. Nerea no sabía qué hacer con este nuevo patrón. Acier nunca intentaba hablar con ella más allá de lo estrictamente necesario. Pedía su café, americano largo, sin azúcar. Ella había memorizado el pedido involuntariamente, intercambiaba unas pocas palabras corteses y se sentaba a trabajar en su portátil o a reunirse con sus clientes. Pero sus ojos la seguían. Discretamente, casi imperceptiblemente, pero ella lo sentía como una presencia física en su espalda. Oriol fue el primero en notarlo. «¿Quién es ese hombre que viene casi todos los días?», preguntó una tarde, mientras ambos repasaban las cuentas del mes en la pequeña oficina trasera. «El del traje caro que parece incapaz de dejar de mirarte». Nerea sintió cómo el calor subía por sus mejillas. «Es mi marido». Oriol levantó las cejas, sorprendido. Había conocido la existencia de Acier a través de sus conversaciones, pero nunca lo había visto en persona. «¿El que te abandonó la noche de bodas?» «El mismo». «Interesante». Oriol se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «No parece alguien que abandona cosas fácilmente, al menos no ahora. No sé qué quiere. ¿Y tú qué quieres?». La pregunta la dejó sin respuesta. Esa noche, en su pequeño apartamento de Gracia, Nerea no pudo dormir. Se sentó en la terraza diminuta, envuelta en una manta ligera, observando las luces de la ciudad, mientras el sonido lejano de la música de un bar llegaba amortiguado por la distancia. ¿Qué quería ella? Había pasado meses construyendo una vida independiente, demostrándose a sí misma que no necesitaba a Acier ni su dinero ni su apellido para ser alguien. Había encontrado propósito en el café, satisfacción en sus estudios, paz en su soledad elegida. Pero si era tan feliz, ¿por qué el corazón le latía más rápido cada vez que él entraba por la puerta del café? ¿Por qué sus ojos lo buscaban automáticamente en la sala, memorizando la forma en que la luz jugaba con su cabello oscuro, la concentración de su ceño cuando trabajaba, las raras ocasiones en que algo lo hacía sonreír? No era amor, no podía serlo. El amor requiere conocimiento, intimidad, vulnerabilidad compartida. Ella y Acier eran extraños que compartían un apellido y poco más, pero tampoco era indiferencia, y eso la aterraba. El punto de inflexión llegó 3 semanas después, en forma de una revista. Emprendedores de Cataluña había dedicado su portada de octubre a los rostros emergentes del ecosistema empresarial barcelonés, y allí, ocupando media página del reportaje principal, estaba Nerea. La fotografía la mostraba recostada contra el mostrador de mármol de Arrels, con los característicos edificios de Gaudí visibles a través del ventanal detrás de ella. Su expresión era de confianza tranquila, sus ojos brillaban con propósito, y el titular proclamaba: «De tradición a innovación. Cómo una joven empresaria está revolucionando la cultura del café en Barcelona». El artículo detallaba la historia de Arrels, la filosofía detrás del negocio, los planes de expansión. Citaba a clientes satisfechos, a proveedores impresionados, a expertos del sector que alababan la visión única del establecimiento. En ninguna parte se mencionaba a Acier, ni su apellido, ni su dinero, ni su influencia. Aquello era completamente de ella.
La revista llegó a manos de Asier a través de su secretaria, que había pensado que le interesaría ver a su esposa destacada de esa manera. Él la leyó 3 veces en su despacho de la Passage de Gracia, con el sol del atardecer proyectando sombras alargadas sobre los planos de sus últimos proyectos inmobiliarios. Algo se movió en su pecho mientras leía las palabras que describían a Nerea, algo incómodo, como un músculo atrofiado que de pronto se ve obligado a trabajar. Recordó a la joven asustada que había esperado en aquella suite de hotel la noche de su boda. Recordó cómo sus manos temblaban cuando desabotonaba su vestido sola, un detalle que él había observado desde el pasillo antes de marcharse definitivamente. Recordó el vacío en sus ojos durante los primeros meses en la mansión, la forma en que parecía desvanecerse un poco más cada día que pasaba. Y miró las fotos del artículo, a esa mujer luminosa y segura que sonreía a la cámara con el orgullo de quien ha construido algo valioso con sus propias manos. Él no había tenido nada que ver con esa transformación. De hecho, había sido un obstáculo que ella había tenido que superar. La revelación fue como una bofetada. Esa noche, por primera vez en años, Asier Mendizábal no pudo concentrarse en los números de sus proyectos. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Nerea en aquella revista, a la mujer que había florecido no gracias a él, sino a pesar de él. Y sintió algo que no había experimentado desde que era un adolescente abandonado por un padre que nunca lo quiso. Miedo a perder algo valioso. El cielo de noviembre sobre Barcelona estaba cargado de nubes grises que amenazaban tormenta. Las hojas de los plátanos de la diagonal caían en espirales doradas, cubriendo las aceras de una alfombra crujiente que los peatones pisaban apresuradamente. Asier llevaba semanas en un estado de agitación que no lograba comprender ni controlar. Los informes de su motorista particular, ese que había contratado oficialmente para garantizar la seguridad de Nerea, pero que en realidad funcionaba como sus ojos y oídos, llegaban cada noche a su correo privado. Nerea había salido del café a las 11. Nerea había almorzado con Oriol en la terraza. Nerea había asistido a un evento de networking en el Born Center Cultural. Nerea había reído con un cliente durante 15 minutos. Cada detalle se convertía en combustible para una hoguera que Asier no sabía que había encendido. Los celos, esa emoción que siempre había considerado propia de personas débiles y posesivas, se habían instalado en su pecho como un inquilino que se niega a marcharse. No eran celos racionales. Sabía perfectamente que Oriol era un hombre felizmente casado, que los clientes eran simplemente eso, que Nerea no le debía fidelidad alguna, dado el estado de su matrimonio. Pero la lógica tenía poco que ver con el ardor que sentía cada vez que imaginaba a otro hombre recibiendo la sonrisa que él nunca había sabido despertar. Se descubrió llegando más temprano a casa, esperando encontrarla aunque sabía que ella ya no vivía allí. Se descubrió conduciendo por Gracia a horas intempestivas, ralentizando frente al café cerrado, observando las luces del apartamento de Nerea 3 pisos más arriba. Se descubrió en las reuniones de negocios más importantes, perdiendo el hilo de la conversación porque su mente había viajado sin permiso hacia una mujer de cabello oscuro y ojos que lo miraban con una mezcla de desafío y algo que no lograba nombrar. Una noche, después de una cena con inversores que se había prolongado más de lo previsto, Asier se encontró frente a la puerta del edificio de Nerea. No recordaba haber decidido ir allí. Simplemente, sus pies lo habían llevado. El portal estaba iluminado por una luz amarillenta que proyectaba sombras extrañas sobre los buzones de latón. Asier se quedó mirando el timbre del 3er piso, la mano suspendida en el aire, incapaz de dar el último paso. ¿Qué le diría si ella abría? Que no podía dormir pensando en ella.
que la imagen de su sonrisa dirigida a otros lo estaba volviendo loco, que no entendía qué estaba sintiendo, pero que necesitaba desesperadamente que parara. Sonaba patético incluso en su propia cabeza. Finalmente, dio media vuelta y caminó de regreso a su coche. Pero antes de arrancar, levantó la vista hacia el tercer piso. Una silueta se recortaba contra la ventana iluminada. Nerea estaba allí, observando la calle. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y la oscuridad. Asier arrancó el coche y se alejó, dejando atrás preguntas que ninguno de los dos estaba listo para formular. Los días siguientes fueron un ejercicio de tortura autoinfligida. Asier comenzó a aparecer en eventos a los que sabía que Nerea asistiría, siempre manteniendo la distancia pero siempre presente. La observaba moverse por las salas llenas de empresarios y emprendedores, admirando cómo había aprendido a navegar esos espacios con una naturalidad que él había dado por sentada toda su vida. En una recepción en el MACBA, organizada para celebrar el lanzamiento de una nueva incubadora de startups, la vio conversando animadamente con un hombre joven y atractivo que Asier no reconocía. El tipo se inclinaba hacia ella con esa familiaridad que delataba interés romántico, y Nerea sonreía de una manera que a Asier le revolvió el estómago. Antes de darse cuenta de lo que hacía, había cruzado la sala. «Disculpa», dijo, interponiéndose entre ellos con toda la sutileza de un elefante en una cristalería. «Mi esposa me debe un baile». El hombre joven palideció visiblemente al escuchar la palabra «esposa». Murmuró una disculpa y desapareció entre la multitud con notable rapidez. Nerea lo miró con una expresión que combinaba asombro e indignación. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Salvarte de una conversación obviamente incómoda». Era perfectamente cómoda hasta hace 30 segundos. Asier apretó la mandíbula. Sabía que estaba actuando como un idiota, pero no podía evitarlo. Los celos habían tomado el control de sus acciones de una manera que lo asustaba y lo fascinaba a partes iguales. «Soy tu marido», dijo, y las palabras sonaron huecas incluso para él. «Eres el hombre que me abandonó en nuestra noche de bodas», respondió Nerea, su voz baja pero afilada. «No confundas un contrato con derechos que no tienes». Se marchó antes de que él pudiera responder, su silueta elegante perdiéndose entre la multitud de invitados. Asier se quedó solo junto a una columna blanca, sosteniendo 2 copas de champán que nadie iba a beber, sintiéndose más perdido de lo que se había sentido en años. Esa noche, en la soledad de su mansión vacía, Asier finalmente se permitió examinar lo que estaba sintiendo. No era simple deseo, aunque eso también estaba presente. Era algo más profundo, más perturbador. Era el reconocimiento tardío de que había tenido algo valioso en sus manos y lo había dejado escapar por cobardía, por indiferencia, por estar demasiado ocupado construyendo un imperio para impresionar a un padre que nunca lo valoraría. Pensó en su madre, en cómo ella solía decirle que el verdadero éxito no se mide en propiedades ni cuentas bancarias. El amor, Asier, le decía mientras lo arropaba por las noches, es lo único que nos llevamos cuando todo lo demás desaparece. Había pasado 17 años ignorando ese consejo, construyendo muros alrededor de su corazón para no sentir el dolor del abandono paterno. Y ahora, esos muros se estaban derrumbando, dejándolo expuesto y vulnerable ante una mujer que tenía todo el derecho de odiarlo. Pero no lo odiaba. Lo había visto en sus ojos esa noche, en el brillo que se encendía cuando él entraba en la habitación, pese a su voluntad. Había algo allí, algo que podría crecer si él encontraba el valor de cultivarlo. La pregunta era, ¿lo tenía? ¿Tenía el valor de ser vulnerable? ¿De pedir perdón? ¿De arriesgarse al rechazo? Por primera vez en su vida adulta,
Asier Mendizábal no tenía la respuesta. El invierno llegó a Barcelona con la timidez que caracteriza al clima mediterráneo. Noches frescas que invitaban a buscar refugio en cafés cálidos, mañanas luminosas que mentían sobre la temperatura real del aire. Las luces navideñas comenzaban a aparecer en los comercios del Passeig de Gracia, y los mercadillos de Navidad se instalaban en las plazas de la ciudad. Para Nerea, aquellas semanas fueron un torbellino de actividad. La propuesta de los inversores había llegado formalmente. Un grupo de empresarios de Madrid y Barcelona querían convertir Arrels en una franquicia. La oferta incluía capital para abrir 10 locales en los próximos 3 años, un equipo de gestión experimentado y una participación minoritaria pero significativa para ella y Oriol. Los números eran impresionantes, la oportunidad única, pero aceptarla significaría sacrificar el control creativo que tanto valoraba. Significaría largas horas de trabajo, viajes constantes, la transformación de su pequeño sueño artesanal en una operación empresarial a gran escala. Las reuniones se sucedían en salas de conferencias con vistas a la ciudad, donde hombres y mujeres de trajes caros exponían proyecciones financieras y estrategias de crecimiento. Nerea escuchaba, preguntaba, analizaba. Su mente estratégica, afilada por meses de estudios y práctica, evaluaba cada propuesta con la precisión de un cirujano. Pero por las noches, en la soledad de su apartamento, las dudas la asaltaban. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿O estaba aceptando por demostrar algo? ¿A quién intentaba impresionar? ¿A los inversores, a su familia, a Asie o a sí misma? Fue durante una de esas noches de insomnio cuando el teléfono sonó. El nombre de Asier apareció en la pantalla, y Nerea sintió cómo su corazón daba un vuelco traicionero. No habían hablado desde el incidente en el Macba, semanas atrás. ¿Sí? Necesito verte. Su voz sonaba diferente, despojada de la frialdad habitual. Esta noche es importante. Son las 11 de la noche, Asier. Lo sé, por favor. El por favor la desarmó. Era quizás la primera vez que lo escuchaba utilizar esa palabra con genuina súplica. ¿Dónde? En la terraza de Pedralbes, donde desayunabas sola. 20 minutos después, el taxi la dejaba frente a las verjas de hierro forjado que conocía tan bien. La mansión se alzaba imponente bajo la luz de una luna casi llena, sus ventanales iluminados proyectando rectángulos dorados sobre el jardín dormido. Lo encontró donde había dicho, en la terraza, sentado en la misma silla que ella había ocupado tantas mañanas. Las bugambillas habían perdido sus flores con el frío, dejando solo esqueletos de ramas desnudas que se enredaban en las columnas. Asier se levantó cuando la vio llegar. Llevaba ropa informal, vaqueros oscuros, un suéter de lana gris, y parecía haber envejecido años en las semanas transcurridas desde su último encuentro. «Gracias por venir», dijo, y su voz tembló levemente. «¿Qué sucede?» Él señaló la silla contigua y esperó a que ella se sentara antes de responder. «He recibido noticias hoy. Mi padre ha muerto». Las palabras flotaron en el aire frío de la noche, cargadas de un peso que Nerea no había anticipado. «Lo siento», dijo, porque era lo que se decía, aunque sabía que la relación entre Asier y su padre había sido todo menos amorosa. «No lo sientas. No lo merecía». La amargura en su voz era palpable, pero su muerte me ha hecho pensar en todo lo que he desperdiciado intentando ser alguien que él pudiera admirar, en las decisiones que tomé por motivos equivocados. Hizo una pausa, mirando hacia el jardín oscuro, como si buscara las palabras adecuadas entre las sombras. Cuando me enteré, mi primer pensamiento no fue sobre él, fue sobre ti. Se volvió para mirarla, y Nerea vio algo en sus ojos que nunca había visto antes.
vulnerabilidad cruda, sin filtros. Pensé, si yo muriera mañana, ¿qué lamentaría? Y la respuesta fue clara. Lamentaría no haberte conocido de verdad. Lamentaría la noche de nuestra boda y todos los días después en que te traté como un mueble conveniente. Asier. Déjame terminar. Por favor. Respiró hondo. No te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que sientas algo por mí. Solo necesito que sepas que lo siento, que me arrepiento profundamente de cada momento en que te hice sentir menos de lo que eres, que he visto cómo has florecido sin mí, y aunque eso me destroza, también me llena de un orgullo extraño. Construiste algo hermoso, Nerea, algo completamente tuyo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nerea sin que pudiera evitarlo. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de perdón. Eran lágrimas de liberación, de una tensión que había cargado durante más de un año y que finalmente encontraba una salida. ¿Por qué ahora?, preguntó su voz apenas un susurro. ¿Por qué ha tenido que morir tu padre para que me digas esto? Porque soy un cobarde. Porque pasé años construyendo armaduras para no sentir, y cuando empecé a sentir algo por ti, no supe qué hacer con ello excepto huir. Se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración. Esos celos absurdos de las últimas semanas, nunca había sentido nada parecido. Me asustó, me asusta todavía. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. Este estaba cargado de posibilidad, de preguntas sin formular, de caminos que podrían abrirse o cerrarse dependiendo de las próximas palabras. No sé qué siento por ti, dijo Nerea finalmente eligiendo la honestidad sobre la comodidad. Te he odiado, te he ignorado, he intentado olvidar que existes, pero cuando entras en el café, mi corazón hace algo estúpido que no puedo controlar. ¿Qué significa eso? Significa que no lo sé. Significa que necesito tiempo para averiguarlo. Significa que no puedo prometerte nada. Asier asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces tomaré el tiempo. Extendió la mano y con una delicadeza que parecía ajena a él, rozó la mejilla húmeda de Nerea. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, estaré aquí. No como tu marido contractual, como alguien que finalmente ha entendido lo que estaba perdiendo. Nerea se levantó para marcharse, incapaz de procesar todo lo que había ocurrido. Pero antes de cruzar la puerta de la terraza, se detuvo. Gracias, dijo, mirándolo por encima del hombro, por decirme la verdad. Llegó tarde, pero llegó. Y se marchó dejando a Asier solo en aquella terraza, donde ella había aprendido a sobrevivir, con el peso de las confesiones flotando en el aire frío de la noche y la semilla de algo nuevo plantada entre las cenizas de lo que pudo haber sido. Los 3 meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Nerea. Había aceptado la propuesta de los inversores. La decisión llegó después de noches de insomnio, largas conversaciones con Oriol y una sesión particularmente emotiva con su madre, en la que Carmela le recordó que el miedo al fracaso no debía confundirse con prudencia. «Tienes la oportunidad de construir algo grande», le dijo Carmela, sosteniendo sus manos en la pequeña cocina del apartamento de Gracia. «No la desperdicies por miedo a lo que podría salir mal». El trabajo era brutal. 16 horas diarias se convirtieron en la norma. Nerea viajaba constantemente entre Barcelona, Valencia, Girona y Tarragona, supervisando las aperturas de nuevos locales, entrenando equipos, negociando con proveedores, resolviendo crisis que surgían con la regularidad de las mareas. Cada nuevo arrels requería su atención personal para mantener la esencia que lo hacía especial. Ella elegía personalmente los azulejos, las plantas, la disposición de cada mesa. Probaba cada lote de café antes de aprobarlo.
Entrevistaba a cada barista para asegurarse de que compartieran la filosofía del negocio. El precio fue alto. Hubo noches en que se quedaba dormida sobre los planos de la próxima ubicación, despertando con marcas de papel en la mejilla y dolor en el cuello. Hubo comidas saltadas, sustituidas por bocadillos engullidos entre reuniones. Hubo momentos de duda paralizante, madrugadas en que se preguntaba si había cometido un error monumental. Pero también hubo triunfos. La inauguración del segundo Arrels, ubicado en una esquina con vistas a la Sagrada Familia, fue un éxito rotundo. Los críticos gastronómicos alabaron cómo habían logrado replicar la atmósfera del original sin perder su alma. Las reservas se llenaron semanas antes de la apertura. El tercer local, en Valencia, atrajo la atención de la prensa nacional. Una revista de negocios madrileña dedicó un reportaje extenso a la expansión de Arrels, presentándola como un caso de estudio sobre emprendimiento femenino en España. Nerea se convirtió, casi sin darse cuenta, en una figura pública. La invitaban a dar charlas en universidades, a participar en paneles de discusión sobre innovación empresarial, a conceder entrevistas para medios especializados. Su rostro aparecía en artículos junto a términos como disruptiva, visionaria, inspiradora. Todo lo que había soñado se estaba haciendo realidad, pero algo faltaba. Asier había cumplido su palabra. Desde aquella noche en la terraza, había mantenido la distancia que ella había pedido. No aparecía más en el café original de Gracia. No enviaba mensajes innecesarios. Las únicas comunicaciones entre ellos eran estrictamente relacionadas con los aspectos legales de su matrimonio, que técnicamente seguía vigente aunque ambos vivieran vidas completamente separadas. Nerea debería haberse sentido aliviada. En cambio, sentía un vacío inexplicable. En las pocas horas libres que encontraba, su mente vagaba hacia él. Se preguntaba cómo estaría procesando la muerte de su padre, si habría encontrado algo de paz con ese fantasma que lo había perseguido toda su vida. Si pensaba en ella con la misma frecuencia con que ella pensaba en él. Oriol fue quien finalmente la confrontó al respecto. Era una tarde de marzo, y ambos estaban revisando los números del primer trimestre en la oficina que ahora compartían en un edificio de l'Eixample. Las cifras eran excelentes, la expansión superaba todas las proyecciones, pero Nerea las miraba con la mirada perdida de quien tiene la mente en otro lugar. ¿Cuándo vas a admitir que lo echas de menos?, preguntó Oriol sin preámbulos. ¿A quién? No insultes mi inteligencia. Al hombre que solía aparecer en el café todos los días y que ahora pareces buscar cada vez que suena la campanilla de la puerta. Nerea suspiró, dejando caer los papeles sobre el escritorio. Es complicado. Todo lo que vale la pena es complicado. La pregunta es si la complicación vale el esfuerzo. Me hizo mucho daño, Oriol. No solo la noche de bodas, meses de indiferencia, de sentirme invisible, de ser tratada como un accesorio. Lo sé. También sé que las personas pueden cambiar. A veces necesitan perder algo para entender su valor. Oriol se inclinó hacia adelante, su expresión seria. No te estoy diciendo que lo perdones o que vuelvas con él. Te estoy diciendo que dejes de huir de la conversación que sabes que necesitas tener. Esa noche, Nerea hizo algo que llevaba semanas posponiendo. Marcó el número de Asier. Él respondió al primer tono. Nerea, solo su nombre, pronunciado con una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente como esperanza. Necesito verte, dijo ella. Hay cosas que tenemos que hablar. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero pareció extenderse eternamente. Cuando quieras, respondió él. Donde quieras. Mañana. En el Arrels original, después del cierre. Allí estaré.
Colgaron sin despedirse, pero las palabras no dichas vibraban en el aire cargado de electricidad. Algo estaba a punto de cambiar. Algo que llevaría meses gestándose finalmente exigía nacer. El Arrels original estaba en silencio cuando Nerea giró la llave en la cerradura a las 11 de la noche. Las sillas volteadas sobre las mesas proyectaban sombras extrañas bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia. El aroma a café persistía en el aire como un fantasma aromático de las horas de actividad. Asier llegó 5 minutos después, puntual como siempre. Cuando entró, la luz del alumbrado público recortó su silueta en la puerta antes de que sus ojos se ajustaran a la penumbra interior. «Gracias por venir», dijo Nerea encendiendo las lámparas principales. «Gracias por llamar». Se sentaron frente a frente en una de las mesas junto al ventanal, la misma donde él solía instalarse cuando venía con sus clientes británicos. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Nerea había preparado mentalmente lo que quería decir, pero las palabras cuidadosamente ensayadas se evaporaron al ver los ojos de Asier fijos en ella con esa intensidad que la desarmaba. «He pensado mucho en lo que me dijiste aquella noche en la terraza», comenzó ella. «Sobre tus arrepentimientos, sobre el tiempo que perdiste intentando impresionar a tu padre. Y me di cuenta de que yo he estado haciendo algo parecido». Respiró hondo. Todo esto, el café, la expansión, el éxito, parte de ello lo construí para demostrar algo. A ti, a mi familia, a todos los que alguna vez me hicieron sentir que no era suficiente. Eso no le quita valor a lo que has logrado. No. Pero me hizo preguntarme qué parte de mi vida estoy viviendo realmente para mí. Y qué parte es una performance para una audiencia que tal vez ni siquiera está mirando. Asier asintió lentamente, como si comprendiera exactamente a qué se refería. «Mi padre murió sin haberme dicho nunca que estaba orgulloso de mí», dijo él. «Pasé 30 años trabajando para arrancarle esas palabras y al final simplemente dejó de existir. Todo ese esfuerzo, toda esa rabia contenida para nada». «¿Nada?» «Para nada que viniera de él, al menos». Se inclinó hacia adelante y Nerea notó cómo sus manos temblaban levemente sobre la mesa. Pero su muerte me liberó de algo, de la necesidad de su aprobación. Y cuando esa necesidad desapareció, quedó un vacío enorme, un vacío que intenté llenar con trabajo, con adquisiciones, con todo lo que siempre había funcionado antes. Y nada funcionaba. ¿Qué cambió? Tú. La palabra salió simple, directa, sin adornos. No porque me hayas dado algo, sino porque me mostraste lo que me estaba perdiendo. La forma en que te relacionas con las personas, cómo recuerdas el nombre de cada cliente, cómo tu equipo te mira con lealtad genuina y no con miedo. Eso es algo que yo nunca he tenido, algo que el dinero no puede comprar. Nerea sintió cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No era momento para emocionarse, era momento para entender. Asier, yo te odié durante mucho tiempo. Después del odio, vino la indiferencia, que era casi peor. Y luego, cuando empezaste a aparecer aquí, sentí algo que me asustó, porque sentir algo por ti parecía una traición a todo lo que había construido para escapar de ti. Lo entiendo. No estoy segura de que lo entiendas del todo. Nerea se levantó y caminó hacia el mostrador, necesitando distancia física para ordenar sus pensamientos. Cuando me casé contigo, perdí mi identidad. Me convertí en la esposa de Asier Mendizábal, un apéndice de tu vida, una decoración para tu imagen pública. Reconstruir quién soy ha sido el trabajo más duro de mi vida. Lo sé, y sé que fui yo quien te quitó esa identidad en primer lugar. Exacto. Se giró para mirarlo. Por eso necesito que entiendas algo. Si decidimos intentar algo real,
No puede ser una repetición de antes. No puedo ser tu accesorio, tu trofeo, tu solución para problemas de imagen. Tendría que ser una compañera, una igual. ¿Y qué significaría eso concretamente? Significaría que mi carrera es tan importante como la tuya, que mis opiniones tienen peso, que cuando estemos en público, no me tratarás como una extensión tuya, sino como una persona con voz propia. Significaría que tendrías que conocerme de verdad, no la versión que imaginaste cuando firmaste aquel contrato matrimonial. Asier se levantó también, acortando la distancia entre ellos con pasos lentos pero decididos. «Quiero eso», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Quiero conocerte. La verdadera Nerea, no la que se escondía detrás de vestidos caros en mis eventos. Quiero saber qué te hace reír, qué te enfurece, qué sueños persigues cuando nadie te observa. ¿Y estás dispuesto a mostrarme lo mismo? ¿El verdadero Asier, no el empresario impenetrable?» «Sí». La palabra salió como una promesa, como un juramento. «Aunque me aterra, aunque no tengo ni idea de cómo hacerlo». «Sí». Se miraron durante un largo momento, y algo cambió en el aire entre ellos. La tensión que siempre había existido seguía allí, pero ahora estaba teñida de otra cosa: posibilidad. «No te estoy perdonando todo de golpe», aclaró Nerea. «El perdón es un proceso, no un interruptor que se enciende. Lo sé, y necesito que conquistarme de verdad, no con regalos ni grandes gestos, con pequeños actos de presencia, de atención, de respeto». «Te conquistaré», dijo él, y una sonrisa pequeña pero genuina iluminó su rostro por primera vez en la noche. «Aunque me lleve años». «Puede que te lleve años. Entonces será un buen uso de mi tiempo». Cuando Nerea cerró el café esa noche y salieron juntos a las calles vacías de Gracia, algo había terminado y algo había comenzado. El matrimonio contractual que los había unido era oficialmente cosa del pasado. Lo que construyeran a partir de ahora, si construían algo, sería completamente nuevo. Y por primera vez desde aquella noche de bodas desastrosa, ambos sentían que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de una esperanza que se habían ganado con sudor, lágrimas y verdades difíciles de pronunciar. La primavera llegó a Barcelona con explosiones de color en cada esquina. Los naranjos del Parc de la Ciutadella florecían perfumando el aire de promesas, y los barceloneses salían de su letargo invernal para llenar las terrazas de los cafés con risas y conversaciones animadas. Para Nerea y Asier, aquellos meses fueron un ejercicio de redescubrimiento mutuo. Asier cumplió su palabra de conquistarla a través de pequeños gestos. Aparecía en las inauguraciones de los nuevos arrels no como el marido rico que patrocina el hobby de su esposa, sino como un asistente más, mezclándose entre los clientes, preguntando genuinamente sobre el negocio, escuchando las respuestas con atención real. La primera vez que Nerea lo encontró ayudando a descargar cajas de suministros de un camión, porque el equipo estaba desbordado, algo se derritió en su pecho. «No tienes que hacer eso», le dijo, acercándose mientras él cargaba bolsas de café con torpeza evidente. «Lo sé». Su traje de 1000 euros estaba arrugado y tenía polvo en los zapatos de cuero italiano. Pero quería. Comenzaron a verse regularmente, aunque evitando los espacios que habían definido su matrimonio anterior. Nada de mansiones ni eventos de gala. En su lugar, compartían cenas sencillas en restaurantes de barrio, paseos por las calles estrechas del Born, tardes de domingo en el Parc Güell, observando cómo la luz del atardecer jugaba con los mosaicos de Gaudí. Nerea descubrió facetas de Asier que nunca había intuido. El hombre frío y calculador que había conocido guardaba dentro un sentido del humor seco y observador que la hacía reír hasta que le dolían las costillas. Tenía una pasión secreta por la arquitectura modernista,
heredada de su madre, y podía hablar durante horas sobre los detalles ocultos de los edificios de Domenech y Montaner. Cocinaba fatal, pero lo intentaba con una determinación conmovedora, presentándole platos carbonizados o salados en exceso que ella fingía encontrar comestibles. Y escuchaba, por fin, escuchaba. Le preguntaba sobre su infancia en el Barry Gothic, sobre sus hermanos, sobre los sueños que había tenido que posponer. Quería saber de Oriol y de la filosofía detrás de Arrels. Se interesaba por los nombres de sus empleados, por las historias de los clientes regulares, por los pequeños dramas y alegrías que componían el día a día del negocio. Por su parte, Asier también se abría de maneras que ella no habría creído posibles. Le habló de su madre, de cómo su enfermedad y muerte habían destrozado su mundo adolescente. Le contó sobre las noches de soledad en internados caros, donde tenía todo excepto amor. Le confesó que los negocios habían sido siempre una forma de llenar el vacío, de demostrar algo a un padre que nunca miraba en su dirección. «A veces me pregunto quién sería yo si mi madre no hubiera muerto», dijo una noche, mientras paseaban por la playa de la Barceloneta bajo un cielo estrellado. «Si habría sido tan frío, tan cerrado, o si habría aprendido a conectar con las personas de una manera que ahora me resulta casi imposible». «No te resulta imposible», respondió Nerea, enlazando su brazo con el de él. «Solo te resulta difícil. Son cosas diferentes». La relación avanzaba lentamente, con cautela, como dos personas que cruzan un puente que saben frágil. Había momentos de retroceso, discusiones cuando las viejas dinámicas amenazaban con resurgir, noches en que Nerea necesitaba espacio y Asier tenía que recordarse que la paciencia era parte del proceso. Pero también había momentos de gracia inesperada. Una tarde de abril, Asier la sorprendió con un regalo. No era joyería cara ni un viaje a un resort de lujo. Era un libro viejo, amarillento, de poesía catalana que había encontrado en una librería de segunda mano del Raval. «Me dijiste una vez que tu abuela te leía estos poemas cuando eras niña», explicó él, con una vulnerabilidad en la voz que todavía le costaba mostrar. No estaba seguro de si era el mismo libro, pero Nerea lo reconoció inmediatamente. Era la misma edición, con la misma cubierta gastada que recordaba de las manos arrugadas de su abuela. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerse. «¿Cómo lo encontraste?» «Busqué». Se encogió de hombros, como si no fuera nada, aunque ambos sabían que probablemente había dedicado semanas a rastrear ese libro específico. Quería darte algo que significara algo real. Fue en ese momento cuando Nerea supo, con una certeza que la sorprendió, que estaba enamorada de él. No del Asier que había conocido un año atrás, sino del hombre que ese Asier estaba luchando por convertirse. No se lo dijo todavía. Las palabras necesitaban tiempo para madurar, para asegurarse de que nacían de la verdad y no de la emoción del momento. Pero lo supo, y ese conocimiento cambió todo. El verano avanzaba hacia su cenit, cuando la oportunidad que definiría el futuro de ambos se materializó. El imperio inmobiliario de Asier enfrentaba una decisión crucial. Un grupo inversor internacional ofrecía comprar la mayoría de sus participaciones en un acuerdo que lo convertiría en multimillonario, pero que significaría perder el control del negocio familiar. Por otro lado, podía rechazar la oferta y enfrentar años de trabajo intensivo para mantener la competitividad en un mercado cada vez más saturado. Al mismo tiempo, Nerea recibió una propuesta para expandir Arrels internacionalmente. Los inversores querían llevar el concepto a París, Londres y Berlín. La operación requeriría que ella se trasladara a diferentes ciudades durante meses, supervisando cada apertura con la dedicación que la había convertido en sinónimo de calidad. Ambas decisiones llegaron en la misma semana,
y ambas forzaban la misma pregunta: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar el uno por el otro? La conversación ocurrió una noche de agosto, en la terraza del apartamento de Nerea en Gracia. Las luces de la ciudad brillaban abajo y el sonido de la música de un bar cercano llegaba amortiguado por la distancia. Habían preparado juntos una cena sencilla, pasta con tomates del mercado de la Boquería, y ahora compartían una botella de vino tinto mientras el calor del día daba paso a la frescura nocturna. «Necesito contarte algo», dijeron ambos al mismo tiempo, y la coincidencia les arrancó una risa nerviosa. «Tú primero», ofreció Asier. Nerea respiró hondo y expuso la propuesta internacional. Le habló de las ciudades,